Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de presentar otra reflexión que tiene como título En el Espíritu y el poder de Elías. Es la primera parte y la he marcado en Cristo nuestra justicia, que es el mensaje de 1888 que fue rechazado en realidad, ¿verdad? Pero necesitamos entenderlo en esta perspectiva, Cristo nuestra justicia. Y estas reflexiones están englobadas en este gran tema, Israel y la Odisea, tipos y sombras. Bien, quiero atraeros la atención desde el principio, mis queridos hermanos. Necesitamos entender la importancia de en el Espíritu, o Cristo nuestra justicia, ¿verdad? Estamos hablando de lo mismo, porque en realidad todo lo que vamos a ver en esta reflexión y en la siguiente, si el Espíritu de Cristo no nos acompaña, hagamos lo que hagamos, solo resulta en idolatría. Por lo tanto, necesitamos comprender que todo lo que tenemos que hacer en esa obediencia a Dios, en ese reconocimiento a Dios, ha de ser con el Espíritu de Dios. Porque no se olviden, también hay un otro espíritu engañador que se presenta como ángel de luz, pero que no es el Espíritu de Cristo, que también trabaja con la verdad, tratando de engañar al pueblo de Dios, y estando con este otro espíritu falso, aunque estemos haciendo las mismas cosas, ¿verdad? En realidad solo sirven para el enemigo de Dios y no para Dios. Mientras no estemos en el Espíritu de Cristo, Cristo nuestra justicia, ¿verdad? Que esto viene siendo realidad. Cuando entendemos lo que pasó en 1888 al rechazar el mensaje Cristo nuestra justicia, el Espíritu de Cristo nos abandonó, se alejó y el pueblo empezó a caminar hacia Egipto. Pues necesitamos entender lo que hoy y en la próxima reflexión trata de decirnos Dios. Hago este énfasis sobre todo para la Odisea, porque podemos quedar sutilmente engañados creyendo falsedad y no estar en el Espíritu de Cristo, creer que estamos en conformidad con la voluntad de Dios, pero tal como lo veremos, hemos de tener cuidado. ¿Cuál es el espíritu que tenemos? ¿Es el espíritu y el poder de Elías? ¿O es un otro espíritu que se presenta como ángel de luz, pero que es un espíritu engañador? Vamos a entrar en nuestra reflexión porque necesitamos entender por qué he hecho todo este énfasis. En realidad no puedo decirlo todo desde el principio porque entonces ¿qué sentido tiene la reflexión, verdad? Pero sí quiero sentar bases, fundamentos, para que se pueda entender lo que Dios tratará de decirnos, ¿verdad? Bien, entremos en nuestra reflexión. Pero antes de entrar en la reflexión, necesitamos entender el fundamento sobre cual Dios habla. Y en este caso es el Éxodo 20, de los versículos de 8 al 11, es decir, es el cuarto mandamiento, porque veréis que nuestra reflexión está enmarcada en esto. Y veréis que el sábado es el sello de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios se ve reflejado solamente en este mandamiento? ¿Por qué el enemigo de Dios también pelea para que esto desaparezca? Y que la humanidad guarde un día, pero que no sea este día.
Fijaos lo que nos dice el Éxodo 20 del 8 al 11. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora, recuerden que Cristo dijo que Él es el Señor del sábado. Y ahora entenderemos por qué. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante lo que os conté antes? En el Espíritu de Cristo hemos de santificar ese día, el sábado, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué Cristo dice que Él es el Señor del sábado? Por lo tanto, cuando guardamos o no observamos o no observamos ese día, adoramos o dejamos de adorar al Señor al que representa ese día. Y ahora veremos por qué Cristo dijo esto y a qué se refería. Y por qué el enemigo de Dios también pelea tanto para que ese día se pierda de la mente, de la conciencia de la humanidad. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Es decir, ese día es un día que observamos, reconocemos que ese día es el día del Señor. Eso es lo que trata de decirnos. Dice, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ningún ser vivo. Eso es lo que trata de decir, ¿verdad? Es un día dedicado, observado, en honor a Dios. Dice, y fijaos por qué pelea tanto el enemigo para que ese día no sea observado. Que sea observado un falso día, un día de descanso, pero no este. No este. ¿Y por qué? Fijaos por qué. ¿Por qué dice Cristo que Él es el Señor del sábado? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Por lo tanto, ¿qué trata de decir el cuarto mandamiento? ¿Por qué el sábado es el sello de Dios? ¿Por qué Cristo dice que Él es el Señor del sábado? Porque ese mandamiento dice claramente quién y de quién es esta tierra. ¿Quién la creó? ¿Y de quién es? ¿Quién es su dueño original? Porque el enemigo, necesitamos recordar, Dios creó la tierra y se la entregó a Adán, a la familia de Adán, para administrarla. El enemigo, al engañar a Adán, pues quedó como administrador de esa tierra. Por eso, él trata de borrar de la mente de la humanidad de quién pertenecía esa tierra o de quién pertenece esa tierra, quién la creó en origen, y que él no es más que un falso administrador, un engañador, ¿verdad? Por esto está borrando el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Porque el cuarto mandamiento nos dice quién es el dueño, quién es el creador de esa tierra. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, enmarca claramente quién es el creador y cuál es su territorio, y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Por lo tanto, nada que hay en esta tierra no es que no pertenezca a Dios. Es decir, todo pertenece a Dios. Por lo tanto, el enemigo que se está presentando como administrador de esta tierra en realidad es un engañador, es un suplantador, porque engañó a Adán y está tratando de presentarse como el Dios de esta tierra, ¿verdad? Dice, y reposó en el séptimo día,
Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, lo apartó, ¿verdad? Y aquí vemos, porque vemos aquí unas pequeñas letras, acuérdate del día de reposo A, veréis, entrecomillado, aquí equivale al sábado, ¿verdad? Ni siquiera lo puse yo, sino que copié de una página web donde está la Biblia online, ¿verdad? Y todo esto estaba aquí, por lo tanto os lo presento tal cual, porque sé que hay gente que no entiende que el sábado es el séptimo día de la semana y que el domingo fue cambiado, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver a través de nuestra reflexión. Pero necesitábamos sentar los fundamentos claros. ¿Por qué el sábado es el sello de Dios? Porque dice claramente de quién es esta tierra y todo lo que en ella hay. Quién la creó y de quién pertenece de verdad. Por eso el enemigo de Dios pelea tanto con el sábado, para que de la mente de la humanidad desaparezca quién es su Dios. Cuidado por eso, al observar el sábado o al dejar de observarlo, observar un otro día, lo que quiere decir es que estamos adorando en el Espíritu de Cristo, el Señor de este sábado, o dejamos de adorar el sábado, aún creyendo que estamos observando el sábado. Pero al no tener el Espíritu, cosa que le pasó a Israel, cosa que venimos comentando en toda nuestra serie, le está pasando a la Odisea, porque no está adorando en este Espíritu de Cristo. ¿Cómo no adoramos en el Espíritu de Cristo? Pues para que es decir, para que nosotros podamos observar el sábado, pero al no tener el Espíritu de Cristo, en realidad no observamos el sábado. Porque estamos en idolatría, estamos reconociendo a un otro Señor. Y todo esto va a través de la doctrina de la Trinidad. Por lo tanto, al no tener el Espíritu, pero cree la Odisea que guarda el sábado, en realidad sigue estando en idolatría. No es que lo digo yo, ahí sí que me he adelantado bastante, pero lo veremos a través de lo escrito está. Sin embargo, necesitamos colocar los fundamentos correctos para que podamos entender de qué nos habla Dios, ¿verdad? Como veis, este es un texto añadido a la reflexión, la imagen de fondo es distinta, por lo tanto, ahora sí entramos en nuestra reflexión. Y fijaos lo que dice. A través de los largos siglos que han transcurrido desde la época de Elías, el registro de su trabajo de vida ha traído inspiración y valor a aquellos que han sido llamados a defender el derecho o la justicia o la verdad en medio de la apostasía. Aquellos que han sido llamados, ¿por quién? Por Dios, a defender el derecho, la verdad, la justicia en medio de la apostasía. Recuerden que el mensaje de Elías, el mensaje final, tiene que ver con la adoración al verdadero Dios. Pero no podemos decir que adoramos al verdadero Dios, guardamos o observamos la ley en el Espíritu de Cristo, guardando un falso sábado. Porque si pisoteas un mandamiento, estás pisoteando toda la ley. ¿Comprendemos? Y esto es lo que trata Dios de explicarnos. Dice, y para nosotros, hoy, sobre los que ha llegado el fin del mundo, tiene un significado especial, por dos razones. ¿A qué Dios adoramos? Primero, y allí es donde he introducido la doctrina de la Trinidad, que es adorar a un falso Dios. ¿Y qué ley guardamos? Porque si no guardamos el cuarto mandamiento, el que revela quién es el Dios, quién es nuestro Creador y cuál es ese día, tampoco guardamos la ley. Por lo tanto, ha quitado todo el fundamento del Evangelio. ¿Comprendéis en qué reside el engaño? Dice, y para nosotros sobre los que ha llegado el fin del mundo, tiene un significado especial. La historia se repite. ¿Qué historia? La de Israel. Israel en tiempo de Elías profesaba guardar el sábado.
pero adoraba a un otro Dios. Por lo tanto, si tú adoras a un otro Dios y no el Dios del sábado, ¿verdad? No estás adorando la ley, o sea, no estás obedeciendo la ley, pisoteando un mandamiento, estás pisoteando toda la ley en realidad. ¿Comprendéis? Y esta historia se repite ¿cuándo? Hoy, en la Odisea. La Odisea adorando a un otro Dios, aun creyendo guardar el sábado, en realidad está pisoteando la ley. Porque no adora al Dios del sábado, ¿verdad? Porque a través de la doctrina de la Trinidad está adorando a otros dioses, por lo tanto tampoco está adorando el sábado. Menuda trampa nos ha tendido el enemigo, de tal modo que nadie pueda entrar en el reino. Sin embargo, sabremos que hay un remanente que despertará, ¿verdad? Y de hecho, para esto estamos trabajando. Dice, el mundo actual tiene sus Acabs y sus Jezabeles. La época actual es una época de idolatría. ¿Por qué? Porque todo el mundo adora a otros dioses a través de la doctrina de la Trinidad. Pero no solamente eso, sino que también adora un otro día, domingo, y no el sábado de la creación, el que nos revela quién es el Dios, quién es el Creador y a quién hemos de adorar, a santificar, ¿verdad? Por lo tanto, la época actual es una época de idolatría como lo fue aquella en la que vivió Elías. Puede que no haya santuarios exteriores visibles, puede que no haya ninguna imagen en la que pueda posarse el ojo, pero miles de personas siguen a los dioses de este mundo. Atentos, ¿cuáles son estos dioses? A las riquezas, a la fama, al placer y a las fábulas agradables, a los principios, doctrinas, enseñanzas de los sacerdotes de Baal. ¿Comprendéis? Dice que permiten al hombre seguir las inclinaciones del corazón no regenerado. Ahora preguntémonos un momento. ¿Todo esto que vemos aquí está en la Odisea justo en medio de nosotros? Entonces, ¿cuál es nuestro Dios? ¿Estamos en una época de idolatría tal como lo dice? ¿Y por qué nos hemos alejado tanto de la verdad y hemos llegado a adorar riquezas, fama, placer y las fábulas agradables que permiten al hombre seguir las inclinaciones de corazón no regenerado? ¿Dónde está nuestro Dios? ¿No nos prometió santificarnos? ¿No nos prometió que nos llevará en su reino? ¿Sí? ¿Y cómo que estamos en época de idolatría? ¿No será que sutilmente alguien se ha suplantado, igualmente que a Cristo en el desierto de la tentación, un ángel de luz vino y le hizo ciertas propuestas y Adán ha caído de nuevo? Ha elegido el árbol del conocimiento. Las riquezas no son malas, la fama no es mala, el placer no es malo, y las fábulas agradables. Pecamos hasta que Cristo viene, y cuando Cristo viene hará un milagro y ya nos preparará para entrar en el reino de Dios, lo cual dice que nadie se perderá. Porque si total pecamos hasta que Cristo viene, ¿no peca todo el planeta? Sí. ¿Hará un milagro para quién? Para todos. ¿No pecamos todos por igual? Sí, unos en la iglesia y otros fuera. Unos con conocimiento y otros en ignorancia. Por lo tanto, todo el planeta tiene que ser de Dios.
Qué engaño magistral, ¿verdad? Qué engaño magistral. Dice, multitudes tienen un concepto erróneo de Dios y de sus atributos. ¿Por qué tiene un concepto erróneo de Dios y de sus atributos? Porque están adorando a un otro Dios, con otros atributos. Los acabamos de leer, algunos, ¿verdad? Dice, y están sirviendo a un Dios falso como lo hacían los adoradores de Baal, los adoradores del Señor del tiempo de Elías. Baal significa Señor, ¿verdad? Por lo tanto, alguien se ha suplantado aquí y nos está enseñando cosas que no son la verdad. Nos está engañando, ¿verdad? Dice, muchos, incluso de los que dicen ser cristianos, es decir, seguir a Cristo, la Odisea, se han aliado con influencias que son inalterablemente opuestas a Dios y a su verdad. ¿Ecumenismo? Sí. El deseo de reconocimiento, de que seamos alguien, deseo de riqueza, de estar aquí, de ser grandes, de ser bien vistos. ¿Y cuáles eran los dioses que nombró antes? Esto, ¿verdad? ¿Entendéis el lenguaje del cielo? Quiero atraeros la atención sobre esto, mis queridos hermanos, porque necesitamos entender de qué nos habla Dios. Dice, de este modo son llevados a alejarse de lo divino, de Cristo, y a exaltar lo humano. Las fábulas agradables que vimos antes, ¿verdad? ¿Cómo obra el enemigo? Lo presentamos en esta serie porque necesitamos entender la sutileza del engaño. Que por supuesto, la Odisea ni se le ocurre, ni de lejos, aceptar, igual que Israel de antaño, que es su realidad. No puede ser. Nosotros adoramos a Dios. Nosotros guardamos el sábado. ¿Así? ¿Seguro? ¿Y de qué nos habla Dios aquí? De este modo, son llevados sutilmente delante del trono del lugar santo y con esa verdad contaminada a alejarse de lo divino, del lugar santísimo, de Cristo, del Espíritu, de Cristo nuestra justicia, y exaltar el hombre. Por eso hoy vemos el cumplimiento de la profecía. Tú dices algo de los maestros de la iglesia y es un suicidio. Más te vale ponerte una piedra del cuello y tirarte al mar, porque no puedes hablar en contra de la iglesia y en contra de los maestros. Y lo hablo en principio, lo he dicho siempre, ya sé que hay un remanente. Lo conozco, ¿verdad? No estoy en desconocimiento. Sin embargo, ¿de qué nos habla Dios? Y esto es lo que necesitamos comprender, ¿verdad? Fijaos, dice, el Espíritu. Estad atentos a esto, porque Dios enmarca el terreno. El espíritu que prevalece en nuestra época ahora es el de la infidelidad y de la apostasía. Un espíritu de declarada iluminación. ¿Qué espíritu este? El espíritu del enemigo que desde el trono del lugar santo nos da verdad. ¿Y qué nos dice? Que estamos en una era de iluminación por el conocimiento de la verdad. Un espíritu de declarada iluminación por el conocimiento de la verdad. Nuestros maestros dicen, nosotros tenemos la verdad. ¿Y los doctores de Israel? Lo mismo. ¿Qué les dijo Jesús?
vuestro padre es Satanás. ¿Qué le dice a la Odisea? Pero en realidad, este espíritu de declarada iluminación por el conocimiento de la verdad, pero en realidad de la más ciega presunción, dice. Presumen, pero que están ciegos, no saben nada. Eso es lo que está diciendo. Y por eso se han convertido en sacerdotes de Baal, por la ciega presunción, ¿verdad? Dice, se exaltan las teorías humanas, doctrina de la Trinidad, un otro día y no el sábado, ¿verdad? Vino de Babilonia. Dice, y se colocan en el lugar donde deberían estar Dios y su ley. Lugar donde debería estar Dios como el creador de esta tierra y de todo lo que en ella hay, y su ley en la cual el sello, es decir, toda la ley de Dios está asentada sobre el sábado, porque el sábado reconoce quién es el creador y de quién pertenece toda esta tierra, quién es el creador y administrador, porque Adán no fue más que un administrador de lo que le pertenece a Dios en realidad, ¿verdad? Pero alguien ha engañado al hombre, adorando a un otro Dios y un otro día, ¿verdad? Satanás dice, tienta a los hombres y mujeres a desobedecer con la promesa de que en la desobediencia encontrarán la libertad que los hará como dioses. Se ve un espíritu de oposición, un espíritu de oposición. ¿Qué espíritu es este? Engañador, ¿verdad? A la palabra clara de Dios. Porque si alguien defendería como defienden a los maestros y a la iglesia la palabra clara de Dios, este pueblo no podía estar engañado. Pero el pueblo desconoce la palabra clara de Dios y defiende las fábulas agradables, ¿verdad? Y esto es lo que está ocurriendo en la Odisea. Un engaño maestro. Dice, se ve un espíritu de oposición a la palabra clara de Dios, de exaltación idólatra de la sabiduría humana, de los sacerdotes de Baal, por encima de la revelación divina, Biblia y espíritu profecía. ¿Está ocurriendo esto en la Odisea? ¿Está la Odisea en idolatría y en apostasía? Pues Dios nos lo revela. Nos falta discernimiento y entendimiento, ¿verdad? Es decir, el Espíritu de Cristo, sin el cual no se puede entender la palabra de Dios. No podemos entender de qué nos habla Dios, ¿verdad? Dice, los hombres han permitido que sus mentes se oscurezcan y confundan tanto por la conformidad con las costumbres e influencias mundanas de otras teologías, de otras iglesias, entrando en la Odisea. Por eso los que estaban delante de la tienda del lugar santísimo, uno detrás de otro se han ido delante del lugar santo, porque estas teologías mundanas, influencias mundanas, eran atractivas. ¿Cómo que estés tú, Elías, tú uno solo, defendiendo a Dios en medio de los cientos de sacerdotes de Baal? Tú uno solo tienes la verdad y ellos están engañados. ¿Qué nos dice Dios? ¿Es esto posible? Pues así nos puede engañar el enemigo. Porque son muchos los sacerdotes de Baal, ¿verdad? ¿Y cuántos son los mensajeros de Dios? ¿Y quién les hace caso? En realidad, hago más bien referencia a los critostá que al mensajero en sí mismo, porque el mensajero en sí mismo no tiene valor,
Lo que tiene valor es lo que Dios transmite a través del mensajero, ¿verdad? Pero como el pueblo está en ignorancia, cree saber la verdad, pero no sabe que está en la más ciega presunción, ya le puedes contar lo que quieras. La iglesia y sus maestros son sus dioses. Los hombres han permitido que sus mentes se oscurezcan y confundan tanto por la conformidad con las costumbres e influencias mundanas, que parecen haber perdido todo poder, todo espíritu, para discriminar entre la luz, la verdad, y las tinieblas, luz y tinieblas, perdón, la verdad y el error. Y así no se puede tener mayor confusión, ¿verdad? Dice, tan lejos se han apartado del camino correcto que consideran que las opiniones de unos pocos filósofos, ¿cómo los llama Dios a aquellos que creen saber la verdad? Que tienen títulos, doctorados, están preparados. Ellos conocen. Unos pocos filósofos, así llamados, son más fiables que las verdades de la Biblia. ¿Por qué esta lo dice en apostasía? Aquí lo tenemos. Pero ¿quién se lo cree? ¿Quién es este? Nos dice esas cosas. Vuelvo a repetir lo que dije en las reflexiones anteriores. ¿Desde cuándo están estas verdades en medio de nosotros? ¿Por qué la Odisea desconoce estas verdades? Están a partir del 6 de noviembre de 1913. Sí, estuvo pasando mi señora a ver si he terminado de grabar, ¿verdad? Por eso estaba mirando, porque vi la puerta que se estaba moviendo. Perdonad por la interrupción. Bueno, me viene bien de paso, voy a beber algo. ¿Estoy grabando qué? Que estoy grabando, hija. Vale. En el principio, Dios dio su ley a la humanidad como medio para alcanzar la felicidad y la vida eterna. La única esperanza de Satanás para frustrar el propósito de Dios es llevar a los hombres y mujeres a desobedecer esta ley, y su esfuerzo constante ha sido tergiversar sus enseñanzas y menospreciar su importancia. Su golpe maestro ha sido un intento de cambiar la ley misma, y fijaos lo que dice, un intento de cambiar la ley misma. ¿Y qué cambió en realidad? Un día. Movió un día de su lugar. Pero que ese día es el día que señala quién es el creador y cuál es su marco de actuación. Todo lo que en ella hay, en la tierra, ¿verdad? Y con esto ha cambiado toda la ley. ¿Os dais cuenta? Su golpe maestro ha sido un intento de cambiar la ley misma, para llevar a los hombres a violar sus preceptos mientras profesan obedecerla. ¿Entendéis la sutileza del engaño? Adorar a un otro Dios y un otro día, y de esta manera estamos pisoteando toda la ley. ¿Hay alguien que no esté en idolatría hoy y en apostasía? Los que creen guardar el sábado no tienen el Espíritu de Cristo. Los demás, la ley quedó colgada en la cruz. Y su día de descanso no es el sábado, es domingo. Sabiduría humana, ¿verdad? Porque no es lo que está revelado a través de las Escrituras. Por lo tanto, su golpe maestro ha sido un intento de cambiar la ley misma para llevar a los hombres a violar sus preceptos mientras profesan obedecerla. Y defienden lo que creen saber a muerte.
desgraciadamente, ¿verdad? Dice, un escritor ha comparado el intento de cambiar la ley de Dios con una antigua práctica maliciosa de girar en una dirección equivocada un poste de señalización. ¿Qué es el sábado? Un poste de señalización. ¿Y qué señala? ¿Quién es Dios y de quién es la tierra? ¿Verdad? Y alguien ha girado este poste que en lugar de señalar el sábado, señala el domingo. ¿Y qué guarda la humanidad hoy? El domingo. ¿Y a qué Dios adora? A un falso Dios. Doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Un escritor ha comparado el intento de cambiar la ley de Dios con una antigua práctica maliciosa de girar en una dirección equivocada un poste de señalización, erigido en un cruce importante donde se encuentran dos caminos. Dice, la perplejidad y la miseria que esta práctica causaba a menudo eran grandes, porque en lugar de llegar al destino correcto, cada vez más te alejabas de él, sin siquiera darte cuenta, ¿verdad? Dice, Dios erigió un poste indicador, el sábado, para los que viajaban por este mundo. Un brazo de este poste señalaba la obediencia voluntaria al Creador, como el camino hacia la felicidad y la vida, mientras que el otro brazo indicaba la desobediencia como el camino hacia la miseria y la muerte. Y estas no son bromas, queridos. Mucha gente cree, no, seremos salvos. Dios nos ama. Pero Dios nos está diciendo, mientras que el otro brazo, el otro camino equivocado, indicaba la desobediencia como el camino hacia la miseria y la muerte. Separación eterna de Dios. El camino a la felicidad estaba tan claramente definido como lo estaba el camino a la ciudad de refugio bajo la dispensación judía. ¿Y esto qué señala? Un descanso para el pecador. Pero ¿qué señala esa ciudad de refugio? ¿A quién apunta en realidad? ¿Quién es el Señor del sábado? ¿Quién es nuestro descanso? ¿A quién representaba esta ciudad de refugio? A Cristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando cometemos errores? Huir a la ciudad de refugio, a Cristo, para que nos quite el pecado, que nos quite el error, ¿verdad? ¿Comprendéis? Dice, pero en una hora nefasta para nuestra raza, el gran enemigo de todo bien dio la vuelta al poste indicador y en lugar de ir a la ciudad de refugio, nos alejamos de ella, ¿verdad? Dice, de modo que desde entonces las multitudes han confundido el camino. En lugar de ir a la ciudad de refugio, a Cristo, se están yendo a Satanás. Eso es lo que trata de decir. Lenguaje del cielo, ¿verdad? De modo que desde entonces las multitudes han confundido el camino. En lugar de ir a Cristo, se van a un ángel de luz suplantado que se presenta pero que es el enemigo. ¿Entendéis la visión del tren rápido? De eso nos está hablando. Y la Odisea ni se entera. El golpe es tan maestro que la Odisea ni se entera. Ni siquiera cuando se lo presentas, se lo cree. Se revolta, ¿verdad? ¿Pero qué dices? ¿Cómo que nosotros vamos a la iglesia adorando a Satanás? Yo no digo nada. Santifíquese en la verdad. Su palabra es verdad. Yo solo soy, permitidme decir esto, un poste de advertencia. Nada más. El que quiere tomar cuenta, sálvese. Y el que no, pues que Dios lo tenga en su misericordia. No puedo decir otra cosa.
Dice, por medio de Moisés, el Señor instruyó a los israelitas. En verdad vosotros guardaréis mis sábados, porque es una señal entre yo y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifica. Yo soy el Señor que os santifica, pero a través de guardar, ¿verdad? La ley, a través de servir al verdadero Dios. Por tanto, guardaréis el día de reposo, porque es santo para vosotros. Todo el que lo profane morirá. Todo el que lo profane morirá. ¿Qué hace el mundo hoy? ¿Qué hace la Odisea hoy? Todo el que lo profane morirá. Y la Odisea está mayor engaño todavía. Dice, no, nosotros guardamos el sábado. ¿Con qué Señor? ¿Con qué espíritu? Esta es la clave. En el espíritu y el poder de Elías. No en el espíritu de un Dios, un falso Dios engañador. Han guardado el sábado. Ya os lo dije, Israel guardó el sábado. ¿Qué pasó? En el año 70 fue erradicado. Y la advertencia a la Odisea es la mismita. Si no despierta. Por tanto, guardaréis el día de reposo porque es santo para vosotros, todo el que lo profane morirá. Porque cualquiera que haga algún trabajo en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. En el día de la expiación, ¿recordáis? Aquellos que no se preparaban para el día de la expiación, era cortado del pueblo. Por lo tanto, esa persona será cortada de entre su pueblo. No participa del día de la expiación. ¿Verdad? 6 días se puede trabajar, pero el séptimo es el día de reposo, santo para el Señor. Cualquiera que haga algún trabajo en el día de reposo, morirá. Cualquiera que haga algún trabajo en el día de reposo, morirá. Por tanto, los hijos de Israel guardarán el sábado para observarlo por sus generaciones como pacto perpetuo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga y en el reino también guardaremos el sábado. Es lo que el Evangelio nos dice, ¿verdad? El Apocalipsis más concretamente. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y en el séptimo día descansó y se refrescó. En estas palabras el Señor definió claramente la obediencia como el camino a la ciudad de Dios. ¿Comprendéis? En estas palabras el Señor definió claramente la obediencia como el camino a Cristo, a la ciudad de Dios, a la ciudad de refugio. Cristo, ¿verdad? Pero el hombre de pecado, no el enemigo, sino su sirviente, aquí en la tierra, el que propaga el vino de Babilonia, ¿verdad? Pero el hombre de pecado ha cambiado la señalización, haciéndola apuntar en la dirección equivocada. De modo que en lugar de llegar a la ciudad de Dios, vamos camino contrario directamente a la muerte. ¿Qué nos dice la visión del tren rápido? Parecía que todo el mundo estaba en aquel tren. ¿Y qué le dice el ángel? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Dirección contraria en un camino de tierra, andando, acompañados por Cristo mismo, ¿verdad? Dice, ha establecido un falso sábado, el domingo, y ha hecho que los hombres y las mujeres piensen que al descansar en él estaban obedeciendo el mandato del Creador. Pero en realidad, el domingo no es el día de Dios, sino el sábado, ¿verdad? Dios ha declarado que el séptimo día es el sábado del Señor. Cuando fueron terminados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, exaltó ese día como un memorial de su obra creadora. Un memorial, una señal entre él y el verdadero pueblo de Dios. Descansando en el séptimo día de toda su obra que había hecho, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Ahora bien, queridos,
Quisiera pararme un momento aquí, porque mucha gente cree que el remanente es bien grande. ¿Y por qué la visión nos dice que el remanente es un grupo pequeño? Cuando tú entiendes que todo el mundo adora la Trinidad, ¿verdad? El Dios de la Trinidad, un falso Dios. Que todo el mundo guarda el domingo en lugar del auténtico sábado del Señor. Y que incluso la Odisea, aun creyendo guardar el sábado, adorando a un otro Dios, sin el Espíritu de Cristo, no se puede guardar este sábado. Por lo tanto, pregunto yo, ¿cómo de grande será el remanente? ¿Qué pensáis? Yo digo que es un grupo bastante estrecho, bastante limitado. Por lo que veo y escucho, ni siquiera cuando veo mis hermanos de otros ministerios, a los cuales algunos comparto en el grupo de Telegram sus reflexiones, para que todo aquel que quiera despertar, pues que despierte, ¿verdad? La Odisea defiende, diría yo casi a muerte, su doctrina de la Trinidad, porque cree que está en lo correcto. Vuelvo a preguntar, si ya la Odisea es un grupo pequeño, de por sí, ¿verdad? Pero ella misma también están en idolatría, en apostasía, ¿cuánto es el remanente? Un grupo muy pequeño, ¿verdad? Muy pequeño. Entonces la parábola de las 10 vírgenes, ¿no os parece que capta mayor relevancia cuando Dios nos dice que llega un momento que todas están dormidas, ¿verdad? Pero algunas sí que han hecho alguna preparación, se han llenado del Espíritu, ¿verdad? Han llenado sus vasos de aceite. No es la hora de empezar hoy como nunca, de ver cuáles son estos engaños maestros del enemigo. No vaya a ser que, tal como la profeta lo dijo, investíguenlo todo, asegúrense que lo que creen es la verdad. Porque ya decía un maestro de nuestra actualidad, si los pioneros de la Odisea despertarían, uno por uno serían excluidos de esta iglesia porque ellos no creían los principios y las doctrinas que esta iglesia tiene hoy. De ningún modo. Y siendo excluidos, en realidad le pasaría lo que vengo diciendo hace tiempo. La iglesia misma está sacando fuera al remanente final. La iglesia misma. ¿Quién se queda en este tren rápido? Despierten, mis queridos hermanos. Despierten. Ya es la hora. ¿Ahora o nunca? Dios ha declarado que el séptimo día es el sábado del Señor. Cuando fueron terminados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, se exaltó ese día como un memorial de su obra creadora. Descansando del séptimo día de toda su obra que había hecho, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. En el momento del éxodo de Egipto, la institución del sábado fue presentada de manera prominente ante el pueblo de Dios. En el momento del éxodo de Egipto. Dice, mientras aún estaban en la esclavitud, sus capataces habían intentado obligarlos a trabajar en sábado, aumentando la cantidad de trabajo requerido cada semana. ¿Quién estaba detrás? El enemigo. Y una otra vez las condiciones de trabajo se habían hecho más duras y exigentes. ¿Con qué propósito? Que no guarden el sábado. Pero los israelitas fueron liberados de la esclavitud, llevados a un lugar en el que podían observar sin problemas todos los preceptos de Jehová. En el Sinaí se dio la ley y se entregó a Moisés una copia de la misma en 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios.
Y a lo largo de casi 40 años de peregrinaje, los israelitas fueron constantemente recordados del día de descanso señalado por Dios mediante la retención del maná cada séptimo día y la conservación milagrosa de la doble porción que caía en el día de preparación, señalando cuál es el verdadero día de descanso. Doble porción el viernes, ¿verdad? La retención del maná cada séptimo día y la conservación milagrosa de la doble porción que caía en el día de preparación. Siendo viernes el día de preparación, ¿verdad? Doble porción. Antes de entrar en la tierra prometida, los israelitas fueron admonestados por Moisés a guardar el día de reposo para santificarlo, ¿verdad? Para Dios. El Señor quiso que mediante la fiel observancia del mandamiento del sábado, Israel tuviera presente su responsabilidad ante Él como su creador y su redentor. ¿Qué es lo que trata de evitar el enemigo? Que el pueblo de Dios reconozcan a Dios como su creador y su redentor. Atentos. Fijaos qué declaración. Atentos sobre todo a la Odisea. Dice, mientras guardaran el sábado con el espíritu apropiado, ahora pregunto yo, ¿qué pasó en 1888? Al rechazar el mensaje Cristo nuestra justicia, es decir, al dejar de seguir o de caminar a paso con Cristo, esa metáfora del camino de Maús, ¿verdad? Al dejar de caminar con Cristo para que nos revele la luz, dice, el Espíritu de Dios se ha apartado y este pueblo camina hacia Egipto. Por lo tanto, pregunto, mientras guardaran el sábado con el espíritu apropiado, no con un otro espíritu, ¿comprendéis lo que trata de decirnos? No podría existir la idolatría. Ups. ¿Y cómo ha caído la Odisea? Si la Odisea está adorando al verdadero Dios, está acompañado por el Espíritu de Dios, entonces no podría existir la idolatría. Mas, sin embargo, lo escrito está y la realidad nos confirma que la Odisea ha caído. ¿Qué espíritu tiene la Odisea? Si Dios dice, mientras guardaran el sábado con el espíritu apropiado, no podría existir la idolatría. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo les acompañaba. ¿Qué pasó de 1844 hasta 1888 cuando dejaron de seguir a Cristo? ¿Dejaron de confiar en Cristo? No podía existir la idolatría. ¿Y después? Pues la historia nos lo confirma. Lo único que necesitamos es dejar de confiar en el hombre y irnos a lo escrito está. Para que veamos el engaño maestro del enemigo, ¿verdad? Pero si las exigencias de este precepto se dejaran de lado como si ya no fueron vinculantes, el Creador sería olvidado y los hombres adorarían a otros dioses. ¿Qué le pasó a la Odisea? Pues lo que acabo de contaros. El Creador sería olvidado, adoramos a un otro Dios, adoptamos la doctrina de la Trinidad, es decir, el Creador sería olvidado. Cristo está solo en el lugar santísimo y fuera de la tienda no hay nadie, porque uno detrás de otro se han ido todos al lugar santo. ¿Tiene Cristo un pueblo? Nos dice el Espíritu Profecía y todo lo que estamos tratando de entender que Dios está preparando a este hombre especial preparado para sacar al enemigo del campamento de Israel. Es decir, Israel está bajo el mando del enemigo que está en medio del campamento de Israel, ¿verdad? Y a través de este hombre especial preparado, a través del remanente, a través de los mensajeros de Dios, con el mensaje de Elías, justo al final del día de la expiación, Cristo trata de sacar al enemigo fuera del campamento para que Israel pueda elegir. Pero el problema es que Israel cree que está adorando al verdadero Dios y no sabe que su Dios, el que está en el campamento, es un falso Dios. Eso es lo que no sabe la Odisea. Y eso es lo que ha pasado. El Creador sería olvidado, nos fuimos a la doctrina de la Trinidad a otros ídolos y los hombres adorarían a otros dioses. Doctrina de la Trinidad. Pero la Odisea no se la cree.
cree que está en lo correcto. Eso es lo que está pasando, confiando en los hombres, ¿verdad? Dice, les di mis sábados, declaró Dios, para que fueran una señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy el Señor que los santifica. Yo soy el Señor que los santifica. Y sin este Señor que nos santifica, ¿qué hacemos? Si estamos faltos de este Espíritu, de este Señor que nos santifica, Cristo nuestra justicia, ¿qué hacemos? Pero dice, pero despreciaron mis juicios, mi verdad, mi palabra, mi justicia, y no anduvieron en mis estatutos, sino que contaminaron mis sábados, adorándolo con un otro espíritu, porque su corazón se fue tras sus ídolos. Mientras creen guardar el sábado, adoran a otro Dios. Satanás está en medio del campamento de Israel y no se entera. Cree guardar el sábado, pero adora a un otro Dios. ¿Entendéis el magistral engaño del enemigo? Y en su llamamiento a que volvieran a él, les llamó de nuevo la atención sobre la importancia de guardar el sábado como santo. Yo soy Jehová vuestro Dios, dijo, andad en mis estatutos y guardad mis decretos y ponedlos por obra y santificad mis sábados. Y serán por señal entre mí y vosotros. Y serán por señal entre mí y vosotros. Por eso, el sábado es la prueba final. Y la Odisea cree que está preparada para esta prueba final. Adorando a un otro Dios, pues no se puede guardar este sábado. Este sábado no es un señal entre nosotros y Dios, si nuestro Dios es el enemigo que está en medio del campamento de Israel. ¿Entendéis lo que trata de decirnos Dios? ¿Entendéis el engaño maestro del enemigo? Y serán por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Por qué necesita Dios recalcar una y otra vez, yo soy Jehová vuestro Dios? Porque su pueblo se ha ido tras los ídolos una y otra vez. Una y otra vez. En su terrible acusación a Judá por su continua apostasía, recuerde que Judá, el que más o menos se quedó más cerca de Dios, pero también se fue a la apostasía, ¿verdad? En su terrible acusación a Judá por su continua apostasía, el Señor declaró, tú has profanado mis sábados. Los sacerdotes, dijo, han escondido sus ojos de mis sábados. ¿Y están adorando qué? Un falso Dios y un falso sábado. Aun guardando el día, pero ¿a qué Dios adora? Entonces esta no es la señal. Por eso he derramado mi indignación sobre ellos. Los he consumido con el fuego de mi ira. Su propio camino he recompensado sobre sus cabezas, dice. En la restauración de Jerusalén, los días de Nehemías, el quebrantamiento del sábado fue respondido con la severa pregunta: ¿no hicieron así vuestros padres? La Odisea, ¿no venías tú de este engaño magistral? ¿No hicieron así vuestros padres? ¿Y no trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Entiende la Odisea? Mientras cree la verdad, mientras cree tener la verdad, está en plena apostasía, ni se entera. Cristo, durante su ministerio en esta tierra, enfatizó los reclamos vinculantes del sábado en toda su enseñanza, mostrando reverencia por la institución que él mismo había dado. En los días de Cristo, el sábado se había pervertido tanto que su observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas y arbitrarios en lugar del carácter de Dios. ¿Guardaba Israel el sábado? Sí. Al no adorar al verdadero Dios, ¿cuál era su carácter? Hombres egoístas y arbitrarios en repartir la justicia, ¿verdad? En lugar del carácter de Dios. Fijaos, Cristo dejó de lado la falsa enseñanza
con la que los que decían conocer a Dios, teología, conocer a Dios, los que decían que son teólogos, doctores de la ley, lo habían tergiversado. Al principio de la reflexión nos decía que la historia se repite hoy. Lo habían tergiversado. ¿Quién? Los doctores de la ley. Aunque los rabinos le siguieron con despiadada hostilidad, entonces, ¿y hoy? Ni siquiera pareció ajustarse a sus exigencias. Cristo ni siquiera pareció ajustarse a sus exigencias. No actuó políticamente correcto. No, de ningún modo. Sino que fue directamente a guardar el sábado según la ley de Dios. ¿Verdad? Porque algunos piensan que Cristo no actuó de no sé qué determinadas maneras. Pues estudien con atención. Ni caso a los sacerdotes de Baal. Ni caso. Él hizo conforme con la ley. Y no actuó políticamente correcto. No. De ningún modo. Con un lenguaje inequívoco, Dios dio testimonio de su consideración por esta ley, no por las de los hombres, ¿verdad? No penséis que he venido a destruir la ley o los profetas, dijo. No he venido a destruir, sino a cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, dice, hasta que todo se cumpla. Por lo tanto, los que han de ser salvos han de cumplir toda la ley. Y para los que no serán salvos, se cumplirá la ley, las escrituras, el evangelio, tal como lo dice. Se perderán. Por tanto, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños, y así lo enseña a los hombres, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda ayudar. Nos queda la segunda parte. Os ruego, traten de entender los engaños maestros del enemigo. Mi invitación es ir a lo escrito está. Y traten de entender de qué nos advierte Dios. Porque recuerden, el remanente final tiene que tener la verdad purificada, ha de ser santificado en la verdad. No puede terminar el día de la expiación sin que este pueblo sea santificado, purificado. Y que el enemigo de Dios sea sacado fuera del campamento de Dios, de Israel, donde Israel adora al enemigo. Por eso está el enemigo en medio del campamento de Israel. Porque Israel adora al enemigo y no se entera. Pero Dios, a través de este hombre especial preparado, podríamos decir Elías, el mensaje de Elías hoy, a través de sus mensajeros escogidos, trata de sacar al enemigo fuera del campamento de Israel, de la iglesia, para que la iglesia pueda elegir quién es su Dios. De otro modo, será engañado y perecerá. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva, y que podamos hacer una elección con conocimiento de la verdad. Y os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día, y en todo lo que os he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.